Ajá. Y es, o sea, Joules nada más o Joules por módulo, algo por el estilo. Son nada más joules, pero, o sea, no quiero distraerlos de, o sea, no, tal vez a ver, olvídense de, o sea, solo quiero que vean que el potencial químico, depende de varias cosas, ¿sale? Quédense con eso, no quiero confundirme ahorita, no quiero meter unidades, o sea, no quiero desviarme. Como repito, si tienen alguna duda, les voy a, pónganla ahí en el chat, en el Moodle y la podemos discutir. ¿Eh? Entonces, ahorita olvídense de momento de los joules y de unidades y de esas cosas. Sale, quiero centrarme en esto nada más. Entonces, pero ustedes comentaban que eran electrolitos, o sea, por ejemplo, si una partícula es un electrolito, por ejemplo, una molécula de sodio, está influenciada, tiene que ver las cargas electrostáticas. Pero si hablamos de un no electrolito, lo que está arriba se reduce a lo que tenemos abajo, donde únicamente lo que interviene en su potencial químico es el potencial químico que tiene el estado estándar, que es otra cosa con la que no nos vamos a meter, la constante de los gases, la temperatura y la concentración. Y nada más. Olvídense de las cargas eléctricas y de todo lo demás. Estamos hablando de una partícula únicamente que se está que se está moviendo dentro de un medio. ¿Ok? Entonces, para fines también prácticos, si ustedes observan, aquí está una Fick en su momento se dio cuenta que estas partículas se movían y utilizando distintas ecuaciones llegó a la conclusión de que el flujo dimensional de un soluto dependía básicamente de la concentración y de la distancia que se estaba recorriendo y de otra cosa que es el coeficiente de difusión que ustedes pueden observar en la ecuación que está aquí. Entonces, JI es el flujo dimensional, es decir, cuántos, cuánta masa se está moviendo por unidad de área, ¿ok? Sí, me explico con esto. Eso básicamente es el flujo. ¿Cuántas partículas de determinado compuesto están atravesando determinada área? Y básicamente podría ser, vamos a suponer que estamos en caída libre o en el espacio, y de repente imaginen que lo llenamos todo de canicas. Entonces, estas canicas están rebotando por todas partes por sus propios eh, mecanismos de difusión. De repente chocan, 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 chocan. Pero imagínense que de repente todas esas canicas ya están en el equilibrio. Ya todas, la cantidad de canicas por unidad de volumen en ese cuarto en el que estamos es la misma. Y de repente, esas canicas hacemos que se pinten de algún color. Y entonces, si se pintan en un segundo, en el momento en el que si nosotros le tomamos una foto a ese cuarto y vemos una de las paredes, podremos observar que hay distintos puntos, ¿están de acuerdo? Cada uno de esos puntos, representa que una canica pudo potencialmente haber pasado por ahí si no hubiera pared. ¿Sí me explico con esto? Entonces, justamente el flujo lo que nos está diciendo es en ese instante o en ese momento, cuántas partículas dejaron su marca en esa pared por unidad de área. Vamos a suponer que pueden ser 5, 10, 15, 20, las que sean. Entonces diríamos que son 5 partículas por unidad de área, 5 partículas por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, por lo que quieran. ¿Ok? Entonces, justamente es lo que nos está diciendo esta ecuación que está aquí, que el flujo dimensional depende de la concentración del número de partículas que hay por unidad de volumen y cómo se están moviendo. Otra forma de representar esto es utilizando el número de moles por unidad de tiempo. Y para no hacernos tanto relajo, utilizando estas dos ecuaciones, podemos encontrarnos esta que está aquí abajo, que si se fijan lo que hace es relacionar el número de moles, el número de partículas que hay, con las concentraciones, con la concentración que hay en el medio por unidad de área, que es la A, multiplicado por el coeficiente de difusión. Entonces, el coeficiente de difusión es una constante que está involucrando
por ejemplo, el medio en el que se encuentran. El coeficiente de difusión de una partícula no va a ser el mismo, por ejemplo, en el citoplasma que a través de la membrana o en el citoesqueleto, o no es lo mismo que, por ejemplo, nosotros si nos vemos como partículas, no es lo mismo que nosotros nos estemos moviendo en el agua o en aceite o en una alberca de pelotas o en el aire. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda con esto, chicos? Ok, entonces, dejando de lado, o sea, digo, medio retomando un poquito lo de las unidades que comentaban, las unidades del flujo dimensional serían masa por unidad de tiempo, masa, o sea, la masa, la cantidad de materia que atraviesa un área por unidad de tiempo. ¿Sí me explico? Si observan, aquí está. La cantidad de masa, la cantidad de masa, la cantidad de masa que atraviesa cierta distancia o que recorre cierta distancia por unidad de tiempo. Ok, entonces cuando, y ya, no los quiero confundir más. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Puedo volver a repetirlo? Esto Sí. de masa, tiempo y... El flujo, las unidades del flujo dimensional que se establecen en la ley de Fick son la masa que atraviesa determinada área por unidad de tiempo. Es decir, cuántas moléculas atraviesan determinada área, determinado tiempo. Digo, tratando de que quede un poquito más claro, imagínense ustedes que, digo, o sea, el agua, son muchas moléculas, ¿no? O sea, son particulitas y el agua está fluyendo constantemente. Si nosotros tenemos a ver, déjenme compartir algo. Bueno, ahorita, mejor así está bien. A ver, ¿dudas con esto, chicos, de la cantidad de materia que atraviesa determinada área por unidad de tiempo? ¿Sí les queda claro? Yo solo tengo una duda, que no la X debería estar, o sea, al cuadrado, o sea, yo supongo que el de X se refiere al cambio en área, ¿no? No Al en la cambio en la derivada. distancia, al cambio en la distancia que recorrió la partícula. Ya, ya, De ya, hecho, el área, el A mayúscula es el área, ya. Y ahí el ¿ya? D, el DI, o sea, la D mayúscula. Y en la D mayúscula. Es el coeficiente de difusión. Ah, ya, y ese varía de la Ese partícula, ¿no? depende del medio y de la partícula con la que estés tratando. O sea, es una Ya. constante para cada uno. ¿Sí me explico? Y el C, Es la el, concentración. ya, o sea, moles por volumen. Unidad de masa por volumen. Pueden ser moles, pueden ser kilos, pueden ser toneladas, pueden ser libras. Y de hecho, del otro lado, si te fijas, aquí en la parte de abajo, eso está igualado con el cambio en el número de moles por unidad de tiempo, por cambio de tiempo. A ver, chicos, lo que es importante aquí es que las unidades, si ven en la primera ecuación, estamos hablando de concentración, pero la concentración, ¿qué es? Es unidad de masa sobre volumen. ¿Están de acuerdo? Entonces, es el cambio en la concentración dependiendo de la distancia. Si nos regresamos aquí, se fijan aquí en el volumen 1 o en el área 1, tenemos un volumen específico y esas partículas de ahí se van a mover hacia el punto 2. Entonces, de punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, hay una distancia X. ¿Están de acuerdo con eso? Y en el punto 1 hay una concentración 1 y en el punto 2 hay una concentración 2. Entonces, ahí estamos hablando de la concentración, pero aparte también tenemos un número determinado de moléculas o de partículas en ese volumen, que es justamente lo que está representado en las dos ecuaciones que están adelante. La primera ecuación lo que nos está mostrando es el cambio de concentración dependiendo de la distancia a la que lo estás moviendo. Ustedes comentaban un gradiente de concentración, al principio va a estar en la posición X1,
y esa concentración no es la misma en la posición X2. Entonces, el flujo dimensional de un soluto en una dirección, particularmente en el agua, viene dado por el coeficiente de difusión de ese soluto multiplicado por el cambio en la concentración que hay dependiendo de la distancia en la que lo estamos midiendo, cuando no estamos en el equilibrio. Pero eso también puede expresarse como el número de moles, que es la ecuación que está abajo. Entonces, ahí, si se fijan, lo que tenemos es el cambio en el número de moles dependiendo del tiempo, dividido entre el área. Entonces, estas dos ecuaciones son idénticas, son dos formas distintas de medir el flujo dimensional de un soluto. Y para fines prácticos y eventualmente resolver algunos problemas, si observan, en la ecuación de abajo estamos igualando las dos. Del lado izquierdo tenemos el cambio en el número de moles multiplicado por el tiempo, como lo tenemos aquí, y del otro lado tenemos el coeficiente de difusión multiplicado por el cambio en la concentración y la distancia. Y nada más si observan, lo que hicimos con el área, como estaba del lado izquierdo, lo pasamos hacia el lado derecho multiplicando, pero lo que tenemos en la ecuación de abajo es la igualdad de las dos ecuaciones de arriba, que incluye pues prácticamente todo lo que estábamos platicando, ¿no? El número de moles, o sea, la representación como número de moles o como concentración. ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, sin embargo, también es importante mencionar que dentro o sea, cuando las partículas están en un medio, dependiendo del medio en el que se encuentren, pues va a ocurrir cierta fricción. ¿Están de acuerdo? ¿Sí saben, están familiarizados con el término de lo que es qué es la fricción? Chicos, ¿alguien? Es una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Exactamente, es la fuerza que se opone al movimiento de dos cuerpos. Y eso ocurre por el contacto que existen entre ellos, ¿ok? Entonces, cada vez que una molécula choca con otra, hay fricción. Y esa fricción, pues, tiene que ver con el movimiento de la partícula, puede ralentizarla, puede cambiar su dirección, etcétera. Entonces, con la finalidad, si se fijan, el coeficiente de fricción del movimiento browniano de Einstein viene definido por lo que tenemos ahí arriba, que básicamente depende de la viscosidad, que es esa como N extraña que está ahí, que es la letra griega nu. ¿Sale? Y el radio, es decir, cuánto se está moviendo la partícula. Entonces, si ese coeficiente de fricción lo reemplazamos o lo sustituimos en el coeficiente de difusión, vean lo que tenemos. Tenemos que el coeficiente de difusión es igual a la constante de los gases por la temperatura a la que se encuentra el medio dividida entre la viscosidad, básicamente. Entonces, lo que quiero rescatar de aquí es el coeficiente de difusión, es pues justo lo que está aquí abajo. El coeficiente de difusión de una partícula es directamente proporcional a la temperatura y es inversamente proporcional a la viscosidad del medio y al radio de la partícula que se difunde. ¿Y esto qué significa, chicos? Que mientras más alta sea la temperatura, el coeficiente de difusión, es decir, la velocidad con la que esa partícula se mueve, va a ser mayor. Y mientras más viscoso sea el medio, le va a costar más trabajo moverse en ese medio. ¿Sí me explico? ¿Dudas con esto? Esto es importante. Sí, Porque- la N y la R, ¿qué significan? ¿Vale? La N y la R, o sea, al lado del pi, en la parte de fricción. La N es una letra griega que se llama nu y es la viscosidad. Ya también de La- partícula, ¿no? ¿Mande? Que también depende de la partícula. No, la viscosidad depende del medio en el que la partícula se está moviendo. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, un grano de arena se mueva en agua a que lo haga, por ejemplo, en miel. ¿Sí? Eso depende el coeficiente de difusión depende del medio. Ya, y A la la, R, la R es la constante de los gases, la T es la temperatura. no, la R pequeña, la R y. Ah, ese es el radio. Ah, ya. O sea, ¿qué tanto te dice una forma? Es una forma de decir, a ver, ¿qué tan fácil o qué tan difícil a esa partícula le toma, qué tan fácil se mueve, por ejemplo, 1 centímetro, dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el medio y la viscosidad del medio. ¿Sale?
Básicamente con lo que quiero que se queden de aquí es que el coeficiente de difusión del medio en el que se encuentra una partícula depende de la temperatura a la que se encuentra y qué tan viscoso es. Si hay mucha temperatura, esto también incrementa la energía de las partículas y se van a poder mover más fácil y de alguna manera eso también tiene que ver con la viscosidad. Pero también si el medio es muy viscoso, a la partícula le va a costar trabajo, le va a costar trabajo moverse. ¿Sale? Entonces, imagínense, por ejemplo, en una rebanada que tienen ahí, si estamos, si tenemos una rebanada de cerebro y la vamos a registrar con electrofisiología, pues muchas veces es importante controlar la temperatura en la que se encuentra la rebanada, que sea condiciones fisiológicas, para que los nutrientes, para que todo, los mecanismos de difusión y que permiten el movimiento de los iones, pues sean apropiados y pues podamos ver respuestas en las neuronas que estamos registrando. Si la temperatura es muy alta o es más baja, la célula no se nutre bien, los iones no llegan a donde tienen que llegar y es difícil ver una actividad aceptable en esa rebanada. ¿Sí me explico? Profe, yo tengo una duda. Sí. En la ecuación, el radio es inversamente proporcional al coeficiente de difusión, pero mi Ajá. pregunta es ¿por qué afectaría el tamaño de la partícula a la difusión de estas? Imagínate que voy a poner el ejemplo imagínate que tienes una mezcla de canicas pequeñas y canicas grandes. ¿Cuál es más probable que se encuentre con otra canica para chocar? ¿La grande? La grande. Entonces, la probabilidad de que esa colisione con otras es más alta que la probabilidad de que una pequeña colisione con otras. Entonces, eso va a hacer que le cueste más trabajo moverse dentro del medio. ¿Sale? Por la fricción, ¿no? Ok, Es gracias. justamente, o sea, va a tener una canica grande, va a tener, vamos a suponer, 10 puntos de fricción. Entonces eso va a hacer que se ralentice, digamos, 10 veces más que una pequeña que tiene únicamente un punto de fricción, por decirlo de alguna manera. Ok, profe, gracias. De nada. Entonces, hasta este punto, lo que más o menos les he platicado o hemos discutido es cuáles son las ecuaciones que nos permiten describir, y esto es importante, esta palabra, quiero que se les quede mucho, ¿no? Describir el movimiento de una partícula en un medio. Entonces, nosotros podemos describir el movimiento de esta partícula utilizando la primera ley de Fick, ¿no? Como lo hemos visto, podemos saber, dependiendo del medio en el que se encuentra, del tamaño que tiene, conociendo el medio, podemos saber cómo se va a mover dentro de ese medio, ¿no? Y nada más. Pero si nosotros queremos predecir o tener más información acerca de esa partícula, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos determinada concentración de sodio, por ejemplo, en un medio, y queremos describir, por ejemplo, ese sodio, cómo se va a mover a cada uno de esos puntos, es decir, irlo siguiendo a lo largo de todo su recorrido, no en puntos específicos, tendríamos que hacer uso de la segunda ley de Fick, y aquí tienen este esquema, por ejemplo. Esto representa una sección de un volumen determinado. Entonces, si ustedes observan hacia el lado derecho, se ve una mayor concentración. Y si nos movemos hacia el lado derecho, esa concentración tiene un gradiente, va disminuyendo. Si ustedes observan aquí, hay una flecha que dice JI, que justamente es el flujo del que estamos hablando anteriormente. El flujo va en esa dirección. Y únicamente para fines prácticos en la dirección X. Entonces, si nosotros queremos determinar o saber al punto al que va a llegar una partícula, tendríamos que considerar la posición, el flujo inicial, que es JI, el flujo que estamos hablando en la primera ley de Fick, más el flujo que ocurre o que hay en determinada distancia que se ha recorrido desde donde lo medimos inicialmente. ¿Sí me explico? Si nosotros medimos en este punto X, para saber
el estado en este punto X más dx, que significa este otro punto, lo que tenemos que hacer es medir el flujo aquí, más el flujo que ocurrió mientras la partícula se movió del punto X a este otro punto. ¿Sí me explico? Sí, profesor, yo tengo una duda. ¿Y por qué se le suma? O sea, eso significa que a cada distancia que aumente el flujo sube. Exacto. O sea, no se puede disminuir. No. O sea, lo que estás haciendo es, ¿cómo se llama? O sea, tú, por ejemplo, al principio tenías cierta cantidad, vamos a suponer, tú tienes una cantidad aquí y otra cantidad acá, pero en este punto tenías determinado, o sea, si ya no estás en el equilibrio, vamos a suponer, tú tienes aquí 5 partículas, que es la parte menos concentrada, y acá tienes 10 partículas, que es la parte más concentrada. Conforme se vaya moviendo, va a llegar un punto en el que aquí vas a tener que sumarle lo que tenías inicialmente más lo que llegó en un tiempo determinado. ¿Sí me explico? O sea, ya no lo estás midiendo nada más en un punto aislado. Estás viendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y dependiendo de la distancia. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? Los estoy confundiendo ya los... Chicos, díganme, ¿alguien algo? ¿Te respondí? ¿No te respondí? Ah, no, sí, se entiende. ¿Podría Ajá. volver a repetirlo? Creo que sí me quedó claro, pero igual. Ok. Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros queremos describir cómo es que se mueve una partícula, cómo cambian los gradientes de concentración a lo largo de un eje determinado o en todos los ejes, particularmente aquí estamos en el eje X, lo que tenemos que hacer es tomar el flujo inicial en la posición X, que es esta que está aquí, que lo vamos a determinar con con la primera ley de Phi, como se los acabo de comentar, tomando en cuenta el área de la que estamos hablando, la concentración que queremos, el tamaño de la partícula y el coeficiente de difusión y todo eso. Pero si adicionalmente nosotros queremos ver cómo eso es diferente o cómo se acumula a lo largo de la dirección del flujo, es decir, cuando ese gradiente de concentración se va modificando, lo que tenemos que hacer es tomar el flujo donde medimos inicialmente y a eso sumarle el flujo a donde queremos o suponemos o queremos saber cómo es que cambió la concentración. ¿Sí me explico? O sea, era lo que les comentaba inicialmente acerca de las ecuaciones. Si nosotros tenemos un flujo determinado aquí y conocemos la distancia y conocemos el coeficiente de difusión, yo quiero decir, oye, ¿cuál sería la concentración en una distancia tal? O sea, como tratando de suponer, lo que tendríamos que hacer es medirlo en un punto inicial y a ese punto inicial sumarle las condiciones hacia donde queremos, hacia donde nos estamos preguntando sobre cómo estaría la concentración. ¿Sí me explico? No es lo mismo que nosotros midamos aquí. De hecho, lo que nosotros podemos medir de manera experimental es al inicio. Pero si nosotros queremos inferir, suponer, anticipar cuáles van a ser las condiciones cuando todo haya avanzado cierta distancia, lo que tenemos que hacer es tomar las condiciones de esa nueva frontera y agregarlas a lo que nosotros medimos inicialmente. ¿Se acuerdan lo que les comentaba hace rato comentábamos acerca del cálculo diferencial integral? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una ecuación que describe el movimiento de esa partícula, ¿se acuerdan que cuando integraban tenías que tener una condición inicial y una condición final? ¿Y qué era lo que hacías? Resolvías la ecuación diferencial y le sumabas las condiciones iniciales más las condiciones finales, o hacías una diferencia de eso. Entonces, es más o menos aquí lo que tenemos que hacer. Si nosotros queremos inferir cómo va a ser la concentración en una distancia diferente o X a la que nosotros nos estamos preguntando, debemos sumar el flujo inicial más el flujo, más el flujo que potencialmente sería en esa nueva condición. ¿Más o menos? Ok. Tal vez es un poco confuso. Me gustaría mucho otra vez, les dejé un material ahí en el Moodle. Revísenlo.
Y ahí todo esto, yo creo que con más dibujos, de una manera un poquito más interactiva, se resuelve. Y si tienen alguna duda, lo volvemos a retomar, ¿sale? Sí, profe. Entonces, tal vez esto también me ayude. Vean, si nosotros aquí tenemos, en esta gráfica, lo que tenemos es en el eje Y, la concentración inicial. Y en el eje X, la distancia, que o sea, cómo se va recorriendo esta concentración. Entonces, si se fijan, en un punto, en un tiempo igual a, digo, ligeramente mayor que cero, porque ya hay algo de distribución, ya hay algo de difusión, la concentración es muy alta en zonas cercanas a, a donde inició la difusión, ¿están de acuerdo? Y conforme nos vamos alejando de ese punto, las concentraciones van disminuyendo, ¿ok? Sin embargo, en un tiempo que es ya más grande, si ven, la concentración ya no es la misma que arriba, de hecho aquí ya está como a la mitad. Entonces, y además ya existe un perfil de concentración más homogéneo a lo largo de toda la distancia de donde originalmente nos encontrábamos, ¿ok? Entonces, particularmente, aquí hay una condición especial, que es cuando la concentración llega al 37% de la concentración inicial. Es una condición muy particular que en unas ecuaciones que, si quieren, podemos revisar, o les puedo poner ahí algunos puntos, es cuando en unas ecuaciones que son exponenciales, el exponente vale 1, o sea, es como una forma de simplificar la ecuación. Esa forma de simplificar nos da ese 37%. Lo que tenemos es esto que está, esta ecuación que está aquí arriba. Si nosotros a esa ecuación que les digo que tiene exponentes, el exponente se hace 1, nos quedamos con esto. Y esto básicamente lo que nos está diciendo es, si la despejamos, el tiempo necesario para que ocurra el proceso de difusión. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que determinada concentración esté en determinado punto? ¿Sí me explico? Eso es a lo que trataba de más o menos de llegar con este relajo que les presento aquí. O sea, si yo quiero, por ejemplo, saber si yo tengo una concentración inicial de un nutriente en una célula o de la tinta o de lo que quiera, yo quiero saber, oye, pero si la célula consumió el nutriente ahorita, ¿cuánto tiempo le va a tomar a ese nutriente llegar hasta, o recorrer toda la célula, o llegar de la membrana al núcleo o a cualquier estructura que ustedes quieran? Después de muchas ecuaciones que otra vez, si quieren, podemos discutir, llegamos a la conclusión de que la ecuación que nos va a decir el tiempo que se requiere para que una partícula llegue de un punto a otro en una célula viene dada por esto que está aquí. Y ya. ¿Cuál es la concentración deseada de incógnita en eso? Mm, O sea, sí dice que esta va a ser la fórmula para que el soluto se tenga una concentración que nosotros queremos en un tiempo determinado. ok, digamos, bueno, ok, tal vez lo expresé mal. Para que, sin tomar en cuenta la concentración, para que esa partícula, porque estamos hablando de partículas, para que esa partícula, o sea, ¿cuál es el tiempo necesario o que tiene que transcurrir para que una molécula de glucosa llegue de la membrana, del interior, por ejemplo, de la membrana citoplásmica, a, ¿qué te gusta? No sé, a una mitocondria que se localiza a 40 micras de la membrana? ¿Sí me explico? Entonces es sobre distancia y no sobre concentración. Es sobre distancia y no sobre concentración, sí. ¿Sale? Entonces, digo nada más como para ponerlo en algo en contexto. O sea, les voy a platicar un pequeño problema. Entonces, imagínense o considerando, a ver, dejen ver si puedo rayar aquí. Tienen una calculadora a la mano, ¿verdad? Ok, bueno, se los platico.
por ejemplo, aquí voy a plantear un pequeño problema. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, le tomaría a un pequeño soluto como la glucosa o el átomo 50 micras, que es el diámetro típico de una célula en una hoja de una planta? Podrían, digo, es un ejercicio, podrían resolverlo y me dicen más o menos cuánto les sale, considerando que el coeficiente de difusión es 10 por 10 a la menos 5 cuadrado sobre c cuadrado. Sustituyan en la ecuación, chicos. T igual a x cuadrada, que serían 50. Entonces, 50 micras, ¿cuántos centímetros son? 50 micras es 5 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado, dividido entre, si se fijan, 4 por el coeficiente de difusión, que es 10 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le sale? A ver. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿Alguien? A ver, lo que hay que hacer es, a ver, les estoy dando el coeficiente de difusión, que es 10 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, para hacer el análisis de dimensiones, 50 micras hay que transformarlo a centímetros, ¿sale? Entonces, habría que poner 50 micras en centímetros, que son 50 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado, y eso hay que dividirlo entre 4, que es el 4 que está ahí en la formulita, multiplicado por el coeficiente de difusión en centímetros, que es el que les di, 10 por 10 a la menos 5, y les debería dar aproximadamente 62 segundos. ¿A alguien le salió eso? O punto 6 o algo así. Me A había mí me salido, salió, ay, me había salido 625 segundos, pero era porque no puse bien las Ok, las micras. unidades. A ver, entonces, me gustaría hacer una pequeña discusión de 2, 3 minutos al respecto. Estamos hablando de 50 micras y estamos hablando de medio segundo para que un nutriente recorra todo digamos, el diámetro de una célula. ¿Qué opinan de eso? ¿Es rápido? ¿Es lento? No sé, ¿Cuánto? ¿Cuánto era? como punto 62 segundos, como medio segundo. Es lento, ¿no? ¿Es lento? Chicos, ¿es lento o es rápido? O bueno, a ver, Rodrigo, decías que es lento. Es, ¿Por qué dices que es lento? Bueno, es que comparándolo por decir con, no sé, el potencial de acción que dura 1 milisegundo, pues
sí No, pues, sí, sí es lenta, sí. y pues son distancias mucho más largas que tienen Ok, que... a ver, ¿alguien más? ¿Alguien piensa que es rápido o medianamente rápido? Es que no tengo punto de referencia para compararlo, más que pues Esa es sí, una un buena... potencial de acción, algo así. Ok, entonces ahora, a ver, nada más tienen que sustituir nuevos valores. Por ejemplo, digo, ahorita estamos hablando en un medio acuoso. En un medio acuoso, pues la difusión es un poquito, más lenta que, por ejemplo, en el aire. Por ejemplo, en una planta, hay como, un poquito, hay espacio, hay aire entre las células, entre algunas células. Entonces, a ver, ¿cuál es el tiempo que le demorará a una molécula de oxígeno en difundirse en el aire una distancia de 1000 micras en los espacios intercelulares de una hoja de una planta? En este caso, el coeficiente de difusión es 2 por 10 a la menos 1 centímetros cuadrados sobre segundo. Lo que Otra tienen vez que hacer, el, ¿mandé? otra vez el de difusión, por favor. 2 por 10 a la menos 1 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es reemplazar, o sea, en las 1000 micras, pues es, ¿cuánto es 1000 micras en centímetros? Punto uno. Ujú. Eso al cuadrado dividido entre 4 por 2 por 10 a la menos 1. Da 0.0125. 0.0. Chicles, pastillas, cacahuates, Segundos. segundos, Sí, ¿seguros? creo. Segundos sobre centímetro. Segundos sobre centímetro. Ahí abusados, acuérdense, como tenemos centímetros cuadrados arriba y centímetros cuadrados abajo, se eliminan y el resultado que le salga, ¿cuánto le salió? Sí, igual, 0.125 segundos. 0.125 segundos. 0.0, ¿no? 0.0125 segundos, ¿no? ¿No? Yo tengo 12 milisegundos, 0.012. Sí, yo también tengo eso. Entonces, pero digamos, dejémoslo en segundos. ¿Cuál es más rápido? Ahora sí hay punto de referencia. Es el oxígeno. El oxígeno. ¿Y por qué es más rápido el oxígeno? ¿Por qué difunde más rápido el oxígeno? Porque es más pequeño. Es más pequeño y además, ¿se acuerdan que platicamos sobre el coeficiente de difusión? ¿El coeficiente de difusión de quién depende? ¿O que nos está dando información sobre quién? De la Porque la viscosidad. viscosidad en el medio líquido es mayor que en el aire, ¿no? Exactamente. El coeficiente de difusión nos está hablando de las características físicas que tiene el medio en el que se está moviendo la partícula. Entonces, si observan el coeficiente de difusión en el aire, pues es muchísimo, es más grande que en el agua. Entonces es más fácil que se muevan las partículas en el aire. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Pero entonces, ¿qué opinan? ¿Siguen pensando? Digo, ahora está tomando la referencia en el aire, pues sí, o sea, la molécula de glucosa se está moviendo, ¿cuánto tiempo más? Como 100 veces más rápido en el medio intracelular. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Creen que es rápido? ¿Creen que es lento? Ahora, digo, piensen ahorita nada más en términos de la célula. 500 micras, perdón, ¿cuántas? 50 micras en medio segundo. ¿Creen que es rápido? ¿Creen que es lento? ¿Creen que es medianamente o relativamente rápido, relativamente lento? Pues en comparación, o sea, en comparación con el de abajo es muy lento, ¿no? Porque son
En 1000 micras la recorre en 0.0125 segundos. Y el Ujú. otro en 50 micras lo recorre en 0.0625 segundos. O sea, es mucha la diferencia. Son... Ok. A ver, entonces, cambien las 50 micras por 10 centímetros de longitud en el ejemplo de la glucosa. Porque nosotros estamos hablando de una célula chiquita de 50 micras. Pero ¿qué tal que, por ejemplo, queremos ahora mover un nutriente digamos, no sé, de la periferia del núcleo a la parte más distal de un axón que está a 10 centímetros de longitud? ¿Sí me explico, chicos? O sea, en el primer ejemplo que les di, cambien las 50 micras por 10 centímetros, con el mismo coeficiente de difusión. Estamos hablando de la misma célula, nada más que ahora queremos llevar esa molécula de glucosa, en lugar de llevarla a 50 micras, queremos llevarla a 10 centímetros, que es la parte más distal de un axón, suponiendo que estamos hablando de una neurona. 2.500.000 segundos. Eso es un montón, ¿no? Entonces, ¿alguna conclusión? ¿Algo que quieran comentar? Que es bastante lento. Es bastante lento cuando estamos hablando de grandes distancias y tal vez no es tan lento cuando estamos hablando de distancias cortas. ¿Sí? O sea, digamos que no pasa nada si una molécula de glucosa entra a la célula y llega al otro lado en medio segundo, pero si queremos que esa molécula llegue a la parte más distal de un axón y le va a tomar 29 días, pues eso como que no es tan, eso no está tan padre, ¿no? O sea, no es un proceso muy eficiente a grandes distancias. Sin embargo, a distancias cortas, puede ser un proceso relativamente rápido o no tan lento como puede ser. Además, es un proceso que no tiene ningún costo desde el punto de vista energético. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué concluyen, por ejemplo, de este asunto? O sea, si a través de difusión le tomaría a una molécula llegar hasta un axón 29 días, o sea, ¿eso qué implica? Que tiene que haber otros caminos para llegar ahí, ¿no? Exactamente. Tienen que existir otros mecanismos más rápidos y más eficientes para mover nutrientes, partículas, transmisores, moléculas, lo que sea, esas grandes distancias. ¿Sale? Ahí podría ser la difusión en sangre, como de hormonas, nutrientes. Eso ya, por ejemplo, hay otro tipo de movimientos que son, por ejemplo, la difusión facilitada. Utilizas el flujo de energía de algunos iones para colarte por ahí y utilizar esa energía para moverte más rápido, para moverte más, de manera más eficiente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, hasta este momento, si se fijan, pues hemos estado platicando, discutiendo cómo se mueven las partículas, pero pues, dentro en un vaso sin nada que se interponga en el movimiento más que las propias partículas por los choques que hay entre ellas. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, como ustedes comentaban al principio, en la célula eso no pasa, ¿no? Seguramente, igual no, al menos las células cuando toman sus nutrientes del medio extracelular, pues está la membrana que es una barrera física que modula o regula o selecciona lo que va a ingresar a la célula. Entonces, cuando hablamos, cuando no hay membranas, cuando no hay nada que se interponga en el movimiento de las partículas más que el propio choque de ellas, estamos hablando de difusión simple. Pero cuando ya hay una membrana, ya vamos a hablar de otro término. Vamos a hablar que estas membranas son pues, permeables o semipermeables a algunos elementos. Entonces ahí la cosa cambia un poquito.
porque nosotros vamos a tener que considerar ahora no solamente lo que ya hemos discutido hasta ahora, sino otro tipo de cosas como la energía que se requiere, por ejemplo, para atravesar una membrana, o por qué va a ser selectiva la membrana. Va a ser selectiva la membrana porque las moléculas son polares, son no polares, están, qué tan cargadas están, el tamaño que tienen, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez, hay un montón de ecuaciones y varios términos que tienen que ver, o sea, que incluyen este asunto de la membrana, en los que la verdad no me quiero detener porque, es mucho relajo. Si alguno de ustedes está interesado, podemos agendar alguna reunión y discutirlas, resolver las ecuaciones para que vean cómo llegamos a lo que les voy a mostrar ahorita. Básicamente cuando utilizamos la primera ley de Fick para modelar el movimiento de las partículas a través de membranas, pues lo que tenemos es esto. Entonces, estas dos ecuaciones, lo que nos van a decir es, bueno, PI no se los había comentado, que es, PI es el coeficiente de permeabilidad. Entonces, hace rato nosotros estamos hablando del coeficiente de difusión, que es en un medio nada más, y ahora como hay una membrana física, tenemos que hablar de una nueva variable, algo más que se opone, y eso es el coeficiente de permeabilidad, que es esa P que está ahí. Y si ustedes observan, el coeficiente de permeabilidad depende del volumen del que estamos hablando, qué tan grande es, el área de la que estamos hablando, por ahí está bien, también el tiempo, y ahí, por ejemplo, está muy relacionado con las concentraciones de las partículas que haya en el medio extracelular y en el medio intracelular, o lo que hay fuera de la membrana y dentro de la membrana, o de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana, que siempre generalmente decimos que uno, pues hay elementos que están fuera y otros están dentro. Y la otra es el tiempo que va a requerirse para que una partícula haga el recorrido a través de la membrana y llegue al otro lado. Entonces, esas son las dos ecuaciones. En esas ecuaciones está inmersa la primera ley de Fick. Y vamos a hacer un par de ejercicios con eso. Y eso sería todo. Entonces, también algo que quiero agregar, como ya estamos hablando de membranas y elementos más complejos, el coeficiente de permeabilidad sustituye tres variables importantes, que son el coeficiente de partición, que básicamente tiene que ver con qué tanto se difunde, por ejemplo, un elemento polar en uno no polar. Por ejemplo, en el medio tanto extracelular como intracelular, pues tenemos partículas o moléculas que son polares y no polares, y algunas de ellas se van a disociar, algunas de ellas no se van a disociar. Entonces, también, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros tengamos por ejemplo, un ácido graso que no se disocia en comparación, por ejemplo, con una molécula de sal. Una va a ser más grande, la otra se va a disociar, y cómo se comporte a través de la membrana y dentro del medio, van a ser de maneras distintas. Entonces, estas dos ecuaciones que les estoy mostrando contemplan estas características. Y entonces, para no hacer el cuento largo, cuando se resuelven esas ecuaciones podemos resolver y darnos cuenta de cosas interesantes como lo que les voy a platicar ahorita. Bueno, con estas ecuaciones ahorita vamos a resolver un problema de biología rápidamente. Entonces, por ahí sí pueden anotar algunos datos que les voy a comentar. Con la ecuación de abajo, nosotros podemos calcular el tiempo que se requiere para que una sustancia determinada que no está dentro de la célula, eso significa que su concentración dentro de la célula, ¿cuánto es, chicos?
0. 0. Alcanza una concentración igual a la mitad de la concentración externa. Eso sería, pues, 0.5 multiplicado por la concentración externa. ¿Están de acuerdo? Y para ¿Podría facilitar repetir este eso? cálculo... Perdón. Sí, sí. ¿Cuál es el tiempo que se requiere para que una sustancia determinada que no está en el interior de la célula, significa concentración interna igual a 0, alcance una concentración igual a la mitad de la concentración externa? Concentración externa sería 0.5 multiplicado por la concentración externa. ¿Sí me explico? A ver. Ya no, déjenme compartir. A ver, ¿están viendo ahí mi pantallita? Sí, sí. Ok. Entonces, a ver. Entonces, si observan, lo que tenemos aquí es la... Ay. Okay. Entonces, si observan, lo que tenemos es, ay, qué feo, la concentración interna es igual a 0. Y luego, si nosotros tenemos la concentración interna en un tiempo t, va a ser igual a 0.5 veces la concentración externa. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice el problema. Calcular el tiempo que se requiere para que una sustancia dada que no existía dentro de la célula, concentración interna igual a 0, alcance una concentración igual a la mitad de la concentración externa. Es lo que tenemos aquí. La concentración interna en un tiempo determinado va a ser igual a 0.5 la concentración externa. ¿Sí me explico con esto, chicos? Que la mitad de lo que está afuera entra. Exactamente. Okay. ¿Sale? Y para hacer más fácil esto, vamos a suponer que la célula es esférica y tiene un diámetro de 50 micras. Significa que tiene un radio de 25, o sea, de 25 micras, ¿sale? Entonces, a ver, nada más como para que lo tengan en cuenta. Aquí está. El volumen de la célula, el volumen de la célula es igual a 4/3. Bueno, el volumen de una esfera es por pi por el radio al cubo. ¿Sale? Y el área, qué relajo. Y el área es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Entonces, si nosotros, voy a compartirles ahora esta otra. Están viendo la otra ecuacioncilla, ¿verdad? Sí. Si ustedes, por ejemplo, ven ahí en tiempo, tenemos una relación entre el volumen de la célula y el área. ¿Están de acuerdo? Es el primer término. Es lo único que nos falta porque ya tenemos el coeficiente de permeabilidad. No es cierto, el coeficiente de permeabilidad no lo tenemos.
pues ya tenemos las concentraciones internas y las concentraciones externas. Vamos a dejar volando el coeficiente de permeabilidad para discutirlo. Creo que los estoy confundiendo, chicos. A ver. A ver. Espérenme. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Espérenme. Espérenme, denme paciencia. A ver, ¿están viendo ahí una imagen Sí. que dice la relación volumen-área? Sí. Ok, entonces si se recuerdan, bueno, yo les comentaba, el volumen de una célula, de una esfera, es igual a 4/3, vean, 4/3 de pi por el radio al cubo. Y el área es 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es sustituir lo que es el volumen y lo que es el área. Nos queda esto, y si eliminamos algunas cosas, nos queda que la relación volumen área es igual al radio entre 3, ¿ok? Y si se fijan aquí abajo, estamos sustituyendo los valores de la ecuación. Entonces tenemos el radio entre 3 multiplicado por 1 sobre el coeficiente de permeabilidad multiplicado por las concentraciones, que es la concentración externa, que no la conocemos, no importa, menos 0, dividido entre la concentración externa menos 0.5 veces la concentración externa. Si sustituimos todo esto, nos queda esto que está acá. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con esto, chicos, con cómo sustituimos en la ecuación? Es que en la otra fórmula no decía que era externa y luego esto es la interna, el 0.5, esa no debería ser la interna, ya no entendí por qué quedó como la externa. Sí, es que esa es la interna. Es que como les comentaba, en el tiempo t, la concentración interna va a ser igual a 0.5 veces la concentración externa. ¿Ya? Sí, sí. Entonces aquí sacas como factor común a la concentración externa, la eliminas con la de arriba, te queda el logaritmo de 1 y todo esto que está acá. ¿Sale? Chicos, los confundo. Díganme algo. A mí sí me quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? Sí, ya Esto es cuando importante explicó porque estos problemitas, o sea, sí, o sea, digamos que yo les voy en las preguntas que van a tener que resolver, van a tener que resolver cosas, o sea, van a tener que sustituir unos valores que yo les voy a dar aquí. Entonces, por eso es importante que les quede claro cómo estoy sustituyendo para discutir lo que esto significa. Profe, a mí no me quedó claro lo de las concentraciones externas, internas, cuáles se sustituye, cuáles se eliminan. O sea, Ok. ¿puede repetir eso otra vez, por favor? Sí, a ver. Nosotros tenemos la concentración externa menos la concentración interna, ¿te acuerdas? La concentración interna es 0, ¿sale?
Y la concentración externa es la concentración, o sea, es una constante siempre, menos la concentración interna. Esta concentración interna, si te acuerdas, el problema nos dice que en algún momento la concentración interna va a ser la mitad de la concentración externa, ¿sí? Sí. Entonces, esto que está aquí es la concentración interna. 5 veces, perdón, la mitad de la concentración externa. ¿Sale? Entonces, lo de arriba es como inicial y lo de abajo es final. Y no se Exactamente. sustituye la externa. O sea, la externa nunca va a tener un Exactamente. valor, solamente va a ser como una constante. Exactamente. Así es. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, o sea, como acuérdate que estamos hablando ya de dos tiempos distintos, un tiempo inicial en el que la concentración interna es 0 y un tiempo t, vamos a suponer media hora, 20 minutos, un tiempo después, la concentración interna ya no va a ser 0, la concentración interna ya va a ser 0.5 veces o la mitad de la concentración externa, que es lo que está abajo justamente, ¿ok? ¿Sí, chicos? Entonces, ahora, ¿por qué quedó aquí abajo, chicos? ¿Qué les dice este PI aquí abajo? Respecto del tiempo. Es inverso, Ajá. ¿Y eso qué significa? inversamente proporcional, Ajá. ¿Sí? que, o sea, entre más aumente el otro disminuye, ¿no? Ajá. ¿Algo más? Que entre más permeable es menor el tiempo. Mientras más permeable es menor el tiempo. A ver, vamos a decirlo de manera más formal. El coeficiente bueno, el tiempo en el que se lleve para que se lleve a cabo determinada concentración, para que se lleve a cabo determinada condición, es inversamente proporcional al coeficiente de permeabilidad. Eso significa que mientras más alto sea el coeficiente de permeabilidad, menos tiempo le va a tomar a esa condición llegar al punto de equilibrio. ¿Sí me explico? ¿Sí, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Por eso es importante tomar en cuenta el coeficiente de permeabilidad. Si el coeficiente de permeabilidad es muy alto, significa que a través de esa membrana, pues pueden pasar cualquier cosa de manera más sencilla. Si el coeficiente de permeabilidad es más bajito, va a tomar más tiempo, más tiempo que esa partícula atraviese la membrana. ¿Ok? Chicos. Sí, profe. Sí, pero ¿de Ok. dónde salieron el resto de valores? El resto de valores. A ver. O sea, yo creo que se refiere a que cómo asume la concentración externa, ¿no? O si la concentración externa es 1. Es un truco matemático. Vean. ¿Qué pasa si ustedes, aquí tienen abajo, en la concentración externa es un factor, bueno, es un factor común, ¿están de acuerdo? Sí. Chicos. Sí. Entonces, si es un factor común, yo lo puedo sacar como factor común y tendría la concentración externa multiplicado por 1 menos 0.5. ¿Están de acuerdo? Sí. Y arriba la concentración externa menos 0, pues la concentración externa, ¿están de acuerdo? Sí. A ver, Sí. ¿sí me van siguiendo todos? Entonces, como afuera yo tengo la concentración externa y abajo la concentración externa multiplicando a 1 menos 0.5, la concentración externa entre la concentración externa es 1. ¿Sale? Y lo que me queda es 1, el logaritmo natural de 1 dividido entre 1 menos 0.5. A ver. Su silencio solo denota que creo que no me estoy explicando bien. A ver. No, sí, es como si lo factorizaran, ¿no? Para que... Exactamente. Exactamente, a ver. ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? ¿Más o menos? ¿No? Sí. Sí, profe. Más o Entonces, menos. ¿ya no lo explico entonces?
No, sí, por favor. Ok. A ver, mira, espero que me salga con esta cosa que me cuesta mucho trabajo. Si nosotros tenemos la concentración externa menos 0 dividido entre la concentración externa menos 0.5, la concentración externa, esto es igual. La concentración externa menos 0 es concentración externa. Y abajo yo saco concentración externa por 1 menos 0.5. ¿Están de acuerdo? Y Sí. aquí concentración externa entre concentración externa se elimina. Y lo que nos queda entonces es 1 entre 1 menos 0, ahí, 0.5. ¿Sí me expliqué ya? Entonces, esto que están viendo aquí, se alcanza a ver el puntero. Por eso se elimina la concentración externa. ¿Sí les queda claro? ¿O todavía no? Sí. ¿Sí? Sale. A ver, alguien me dijo que lo volviera a explicar. ¿Quién fue? Creo que yo. ¿Ya te quedó claro? Sí, después de esto, ¿qué se hace con el valor de 1 entre 1 menos 0.5? Ah, pues le sacas el logaritmo natural, como dice en la ecuación. Voy a regresarme. ¿Ya están viendo otra vez la ecuación? Sí. Es cierto, esta no es. Espérame. ¿Esto de simplificar la concentración externa se va a hacer en todos los casos? No, habrá casos en los que la conozcas, pero o sea, va a ser, si la concentración externa siempre es la misma en los dos tiempos, o sea, en el tiempo inicial y en el tiempo final, siempre va a pasar esto. ¿Sale? Entonces, después lo que haces con ese 1 sobre 1 menos 5, sacas el logaritmo natural y luego sustituyes aquí el radio que son 25 micras, haces todas las multiplicaciones estas y te queda lo que tenemos aquí. ¿Sale? Pero quiero que se centren, o sea, en lo que quería que se centraran era principalmente en que el coeficiente de permeabilidad es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, dependiendo del coeficiente de permeabilidad, va a tomar más o menos tiempo a una partícula llegar a una condición determinada. ¿Sale? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora, nada más, digo, eso prácticamente eso sería todo. Nada más les voy a dejar un par de ejercicios. En el Moodle, les voy a poner la primera tarea. Y lo que van a tener que hacer es calcular los tiempos que le tomaría a 3 moléculas distintas, que son la acetamida, la urea y a los iones de potasio, alcanzar una concentración determinada. ¿Ok? Les voy a poner el ejercicio ahí, les voy a poner algunos valores y si tienen dudas me preguntan. ¿Sale? Sí, está bien. Chicos, ¿dudas con todo este relajo? Al inicio, solo el potencial químico, ¿por qué era relevante? El potencial químico era relevante porque es el que te dice por qué se mueven las partículas, o sea, por qué no hay alguien que las empuje, ¿no? Y justamente se mueven por lo que nos dice el potencial químico, esto que tiene que ver con la energía interna que contienen. ¿Vale? Era como para que
Oye, pero ¿cómo, o sea, cómo es que tú la pones ahí y se empiezan a mover? O sea, ¿quién las empuja? Pues la que los empuja es el potencial químico, ¿ok? ¿Algo más, chicos? Sí, pónganla en Moodle, en la sección de, donde están los videos que les puse, mecanismos de transporte iónico. Son, tienen que hacer, o sea, para hacer esa tarea, lo que tienen que hacer es, en esta ecuación, sustituir los valores. Les van a dar 3 tiempos distintos, uno que es muy rápido, uno intermedio y uno muy lento. Entonces, lo que quiero que vean con eso es cómo los diferentes coeficientes de permeabilidad influyen en el tiempo que le tomará cada una de esas moléculas atravesar la membrana. Es como nada más un ejercicio práctico, como para que digan, ah, mira, a esta le tarda más, ah, esta tarda menos, ah, pues porque es más grande, ah, porque es más pequeña, ah, porque es polar, ah, porque es no polar. ¿Sale? Y otra cosa, digo ya, creo que están fastidiados, pero quiero cerrar comentándoles algo. No se preocupen, o sea, me gusta mostrarles ecuaciones porque como que a nadie le gustan las ecuaciones, pero dentro de las ecuaciones hay cosas que me parece que son interesantes. Y como les comentaba al principio, en las ecuaciones nosotros, si las analizamos con calma, podemos darnos cuenta de cuáles son las variables que influyen en los distintos fenómenos que estamos estudiando. No necesitamos ser como tan expertos o sea, ni siquiera tenemos que resolverla. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la ecuación de la ley de Fick, la ecuación de calor de Fourier, y nos ponemos a ver, abajo siempre vienen lo que significa cada una de las variables. Si nosotros nos vemos, ah, mira, la transferencia de calor depende del material del que está hecho lo que estamos viendo. O la transferencia la difusión depende del tamaño de la partícula, del medio en el que se encuentra, de si tiene carga, de si no tiene carga. Eso lo podemos llevar, por ejemplo, a problemas biológicos, que es lo que eventualmente a lo mejor ustedes van a tener, ¿no? Ya sea que hablen, por ejemplo, de los mecanismos de difusión, por ejemplo, para la resonancia magnética. Ah, el agua se está moviendo. ¿Cómo se mueve el agua? Ah, mira, fíjate, se mueve en esta dirección y en esta dirección no se mueve. Es más fácil que se mueva en esta dirección porque el axón tiene esa forma y hay barreras que le impiden moverse. O cómo se genera un potencial de acción. Ah, pues hay partículas, hay mucho sodio afuera, poco adentro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se llena de sodio la célula y truena? O sea, ¿qué mantiene esos equilibrios químicos que lo vamos a ver más adelante? Entonces, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta o saben cómo funcionan o cómo se mueven las partículas, eventualmente lo podrían aplicar a pues, cualquier cosa que se mueva, ¿no? Incluso pues hasta las multitudes, cuando anden por ahí, cómo todos se mueven en una dirección, si hubo un terremoto, todos se mueven y al principio hay una concentración de personas en un lugar y eso por caos empieza a distribuirse de manera homogénea hasta que la concentración cambia en el edificio en donde está temblando y se incrementa afuera. Entonces, lo que trato de transmitirles es que vean las ecuaciones, que no hay que resolverlas, pero que se pregunten, ah, ¿qué significan estos términos? Para que de alguna manera entiendan o comprendan mejor algún fenómeno con el que estén tratando. Eso es todo. Por favor, chicos, les dejé material en el Moodle. Yo creo que puede ser más interesante incluso que lo que yo les he estado platicando ahorita. Hay un tipo de Argentina que explica muy bien lo que es la difusión. Hay una página donde hay incluso algunos ejercicios, háganlos porque puede que tome algunos de ahí para el examen. Es una página donde hay presentaciones que muestran las leyes de Fick, difusión, y les preguntan algo de ósmosis, que todavía, bueno, les voy a platicar de ósmosis la siguiente clase, pero que si ven, si los revisan, si hacen los ejercicios, les va a quedar muy claro y va a ser todo más fácil. Y también está incluida una práctica de laboratorio que, pues la verdad me gustaría que hicieran. Yo creo que hasta les voy a, o sea, no me gustaría, por favor, háganla. Lo que tienen que hacer es con un huevo. Tienen que romperlo de una parte de abajo y dejar intacta la membrana y colocarlo un poco sumergido en un vaso y luego le colocan una gota de tinta. Entonces, el huevo abajo tiene una membrana. Entonces, lo que van a ver es que eventualmente cuando pase, o sea, básicamente lo que van a hacer es
van a ver un fenómeno de difusión a través de una membrana semipermeable. La membrana es estas membranas que tiene el huevo por dentro, y van a ver cómo de estar dentro del huevo un colorante se transfiere a un vaso con agua, y ahí pueden discutir varias cosas. Entonces revisen esa práctica y háganla para que vean cómo cambia. Imagínense un poquito las ecuaciones que les estaba platicando, cómo se va moviendo, midan el tiempo, cuánto tiempo tarda hasta que ya está totalmente difundido el colorante, etcétera. No sé, háganse preguntas acerca de la difusión. Pues digo, nada más, si por ahí no tienen algo más interesante que hacer. Y cualquier cosa, dejen un mensaje ahí en el Moodle, y si no, les doy mi correo para que me escriban. Es rafaom12@gmail.com. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, Rafa OM12, a ver, mira, aquí está, a todos. Aquí está, a ver. Rafa OM12@gmail.com. Ahí está, les acabo de mandar un mensaje para que lo vean. Rafa OM número 1, número 2, @gmail.com. Y ya, chicos, cualquier duda que tengan, hay un montón de ecuaciones atrás. Si quieren, si están interesados, las podemos revisar como les dije. Podemos, de manera individual, ponernos de acuerdo para analizarlas, ver cómo se despejan, digo, si quieren, y ya. Entonces, si no tienen ninguna duda, eso sería todo. Profe, ¿los ejercicios que dijo que va a dejar para cuándo son? ¿Para la siguiente clase? Yo creo que sí, porque ya no los voy a ver y así los podemos discutir. Sí. No les van a tomar más de 10 minutos. Lo que quiero es que los hagan para que discutamos los coeficientes de permeabilidad de esas moléculas. Entonces, no es algo complicado, pero para que lo hagan para la siguiente clase. ¿Sale? Sí, gracias. Órale, pues, si no hay dudas, pues, eso es todo, chicos, otra vez. Que tengan buen día. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias.